Hola gente, Sí, ¿cómo Karen. están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al video explicativo del reglamento de EPEDRAGO. Bueno, vamos a pasar a explicarles aquí con dos de nuestros jueces, Rodrigo Trera y Nacho Gamba, cómo funciona el reglamento para que puedan sacar sus propios puntajes, sus propios combos, y entender cómo funciona también la aplicación para el celular que creó el señor Rodrigo Trera. Así que bueno, sin más decir, arrancamos. Rodri. Bueno, nuestro reglamento es un reglamento que se basa en un sistema de puntajes. Tiene tres etapas importantes para llegar al puntaje final, que es el puntaje que realmente importa a la hora de definir unas batallas. Así que ahora voy a pasar a explicarles cada etapa para que tengan en cuenta cómo se hace el jueceo. Y este es un jueceo muy objetivo. ¿Por qué? Porque cada parte del reglamento está bien detallada y eso hace que sea muy difícil el hecho de que haya alguna decisión controvertida, que es lo normal que habría en calistenia, que hubo y sigue habiendo en las competencias que no hay reglamento. Acá puedes pedir exactamente todos los ejercicios, cada cosa que se hizo bien, cada cosa que se hizo mal, y con eso respaldar el resultado. Eso le da a los atletas una seguridad en que no los van a cagar, básicamente. Así que, Perfecto, en criollo. Bien, para empezar, tenemos la primera parte que es el puntaje teórico, que como dice acá, se basa en todo lo que puedas hacer, el puntaje de tus habilidades, incluyendo el valor por elemento, que es lo que se le asigna a cada habilidad, en cuanto a su dificultad, en cuanto a su eh, tiempo de realización, todo eso, cada habilidad tiene un determinado puntaje. Ahora, ese puntaje puede ser afectado por los bonus. ¿Qué son los bonus? Bonus es un porcentaje que se le añade al puntaje inicial de la habilidad, o sea, el elemento, eh, dependiendo de si lo hizo con un agarre más difícil, con el bonus grip, si lo hizo de una manera más dificultosa, como lo sería un Victorian alto en paralelas, con el bonus ejecución, si lo aguantaste 5 segundos en vez de los 2, que son lo que dice el reglamento, 2 segundos para que cuente la habilidad por elemento. Ahora, si metes 5 segundos, el bonus de mantención te da el 100% de la habilidad. Después tenemos el bonus combo, que es básicamente un bonus que se añade dependiendo de la longitud de tu combo, digamos. Este bonus empieza a partir del quinto elemento, digamos que estás en paralelas, ¿no? Empieza tu combo en paralelas, haces una full punch, ese es el primer elemento, haces un full punch press, ese es el segundo elemento, bajas, haces otro holdeo, metes otro press, ahí va a ser el cuarto elemento, y a partir del quinto elemento, por ejemplo, pasa un front lever, ese quinto elemento tiene un 5% de bonus. Ahora, a partir del quinto elemento se va a ir sumando, acumulando un porcentaje de bonus de acuerdo a esa cantidad. Entonces, si es el sexto elemento, se le suma 2.5 al bonus acumulado. Entonces, el séptimo elemento, si es una front pull-up, después de ese front lever, que era el quinto elemento, va a tener 7.5 de bonus. Seguís metiendo más elementos y ese combo se va acumulando más. Va a ser el elemento 7 va a ser 10%, el elemento 8 va a ser 12,5 y así. Y va a seguir hasta que termine tu combo. claro, Sí, bueno, son todos elementos distintos. Sí, Claro, pueden ser los mismos iguales, pero el máximo que puedes repetir los elementos es dos veces más una variación. Por ahora, en el reglamento que tenemos eh, definido, digamos. excelente. Eh, bueno, este bonus puede seguir hasta que termines el combo y ahora, pero si hay un elemento en el que hiciste una mala ejecución, o sea, una deducción, o sea, se te aplicó una penalización por la ejecución de ese elemento, ese bonus para. Por Mm, ejemplo, era el quinto elemento, empezaste con el quinto elemento, tenías el 5% de bonus y al sexto elemento lo hiciste mal, 50% de deducción. Ese elemento tiene esa deducción y no tiene el bonus. claro, Se no tiene el reinicia bonus. algo, Claro, se reinicia, empieza de nuevo. claro, entonces recién el séptimo elemento va a empezar otra vez con 5% y va a seguir así. Ahora imaginemos que vas por el combo
10, ese elemento probablemente tenga más de 10% de bonus, ¿no? Combo. Claro, Si a partir de ese elemento haces otra vez otra cosa mal, vuelve al 5% el bonus se acumulado, y entiende, así. se entiende. Y una vez que bajas del lugar donde estabas haciendo el combo, a diferencia de la Burn que sigue el bonus combo, en este reglamento no va a seguir el bonus combo y vas a tener que llegar al quinto elemento en otro aparato, digamos, por ejemplo en piso o en Claro, anillas. claro, claro, claro. Esa es una diferencia importante con el reglamento de la Bundesliga, que generalmente se le... Se le O sigue, sea, siguen. hay muchas quejas sobre esa aplicación del bonus combo, porque básicamente un atleta entre los aparatos puede descansar, puede acomodarse bien y tiene una ventaja superior al que hace un combo directamente en el aparato sin bajarse. Por eso es que hicimos ese cambio. Ok, Ok, o sea que el bonus combo es en el mismo elemento, digamos. sí, en la misma paralela, en anillas, en Claro, suelo, y todo, y barra alta. seguido, digamos. Sí, correcto. Perfecto, excelente. Bien, el bonus grip Entonces, entonces es el tema del agarre, ¿no? correcto. Sí. Agarre falso o agarre... Eh, hay elementos que tienen ya predefinido que es con agarre falso y otros que no. Por ejemplo, eh, vos, vos podrías tener front lever supino y que no esté en el reglamento, pero con ese front lever de agarre normal, vos le agregás el bonus grip, o sea, le das un más 10%, por ejemplo. Y no es que no está en el reglamento, es solo que es una variación más del elemento inicial. Claro. Eh, Valor sí, por elemento, repetímelo. es el valor que se le El asigna a valor, cada elemento, claro, sí, cada, que está en cada la tabla de postura puntajes. tiene un valor. Correcto. Y el bonus ejecución, repetímelo. Es una manera más difícil de realizar el elemento sin que sea una variación del grip. Vos, por ejemplo, podrías hacer también un press de full Sí, de una manera lenta. Eso supondría ese bonus de ejecución. ¿Por qué? Porque sabes que hacer un press de manera lenta es mucho más difícil que uno normal, digamos. ¿Por qué? Porque llevas claro. toda la fuerza, básicamente. Em, O sea que el bonus ejecución se podría decir de qué forma ejecutaste vos cierta postura. sí, sí, le hiciste más difícil al estándar. Se podría decir si fue super clean o Correcto. más normal o Vos tirando un poco. si, vos si fuiste super clean, en el reglamento aparece que si es perfecta la técnica, te añade un más 10% de bonus. Y a la vez que si lo haces todavía más difícil, de una manera más compleja, también. O sea, Claro, se te añade más bonus. el bonus de ejecución. Perfecto. Bueno, y el bonus de mantención son más de 5 segundos mantener una postura. Correcto. Perfecto. ¿Y cuánto es el bonus? Por ejemplo, yo tiro un front lever, lo aguanto 6 segundos. Por ejemplo, si el front lever vale un punto, el bonus Claro. mantención te da el 100% del O valor. sea, va a ser Así que ahora va 2 puntos. 2 puntos. Perfecto. Bien, seguimos. Ok. Entonces, este puntaje teórico, que es el que se calcula mediante estos bonos y mediante estos valores, Ujú. se lo tiene como referencia. Claro, ¿Por sería como qué? si hiciste todo perfecto sin ninguna deducción, digamos. Como que sería la Correcto. teoría. Claro, esto es todo el valor de tu pasada Claro, en cuanto a las habilidades, no más, nada claro, más. Ahora, a partir de este puntaje teórico se pasa al puntaje real. claro, donde entran en juego las deducciones. Correcto. Acá se tiene en cuenta el puntaje teórico, porque este es el puntaje que inicialmente empezás, y acá se aplica la resta de las deducciones. Claro, Por ejemplo, imaginemos que hiciste 5 elementos, ¿no? De 2 puntos cada uno. Entonces tenés un puntaje teórico de 10. Ahora claro, hiciste la mitad de cosas mal. Esa mitad de cosas mal sería igual a, eh, bueno, 10 dividido 5, que o sea, esa mitad sería 5 puntos. claro, Entonces, el puntaje teórico menos las deducciones individuales te daría 5 puntos. Y claro, así quedaría el puntaje real, real. Este, acá, bueno, se incluyen las deducciones individuales, que básicamente son las deducciones que le aplicas a elementos claro,
Por ejemplo, no sé, tuviste las piernas muy arriba en la full planche, no bloqueaste bien en las pull-ups de front. claro, Em, digamos que un bloqueo incorrecto sería empezar con los brazos flexionados una pull-up, digamos. claro. Y bueno, básicamente esas deducciones individuales se acumulan por elemento, se restan al puntaje teórico y eso te da todo El el puntaje puntaje real de real. tu pasada, claro. Sí, Excelente. Muy difícil que quede el puntaje teórico en una pasada de un atleta. O sea, digamos como que hay claro, muy, sí, muy pocas, puede llegar a pasar, pero hay muy pocas chances de que quede el puntaje teórico de la pasada del atleta, porque a sí, medida que van tirando, bueno, surgen algunas que otras deducciones. Casi siempre hay deducciones. Tiene que correcto. ser Rossi Bien, Em, o Ro- bueno, pasamos al puntaje final, que bueno, el puntaje final va a tener en cuenta el puntaje real que ya lo calculamos mediante claro. eh, las deducciones individuales y el puntaje teórico. Y después, a partir de ese puntaje real se tiene en cuenta para dos cosas, para los bonos generales y las deducciones generales. Esto es como un análisis más general de toda tu pasada, porque si solo calculáramos los puntos individualmente por elemento, sería un análisis muy básico, muy simple de toda tu Sí, pasada. En tu pasada se conectan los elementos, eh, claro. hay elementos de diferente categoría, digamos. em, Pudiste haber hecho un elemento mal y todos los otros bien, o la mayoría de elementos medio mal, pero eso no afecta tanto. Ahora, al final de cuentas, hiciste en toda tu pasada elementos que no estuvieron tan bien. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. O digamos que hiciste muchos elementos de alta dificultad Sí, eh, y otra persona que por ahí hizo el mismo puntaje que vos, pero metió más repeticiones, metió más elementos simples solo para sumar puntaje. Bueno, esa comparación entre estas dos personas eh, se haría acá en los bonos generales con lo que vendría a ser el bonus promedio. ¿Por qué? Porque tomás una persona que hizo con menos elementos el mismo puntaje y eso quiere decir que hizo toda su pasada de elementos de mucha más alta dificultad que la otra persona. Eso vendría a ser el bonus promedio. Ese es el análisis general que se puede hacer entre dos atletas. ¿Qué tan difícil fue la totalidad de su pasada? Entonces, ese bonus promedio es un puntaje que se le da al atleta dependiendo del valor promedio de su pasada. ¿Y qué sería el valor promedio? El valor promedio sería la cantidad de puntaje que hiciste dividido la cantidad de elementos. Entonces, digamos que hiciste 40 puntos con 20 elementos, 40 dividido 20, 2. Ese va a ser el valor promedio de toda tu pasada. O sea, básicamente cada elemento te valió más o menos 2 puntos. Y en cambio, si hiciste 40 elementos o sea, 40 puntos con 40 elementos, 40 dividido 40, 1, 1 es el valor promedio. ¿Por qué? Porque hiciste con 40 elementos solo 40 puntos. Y esa sería la diferencia importante entre esos dos combos, digamos. Y bueno, en base a ese valor promedio se te da un bonus. Por ejemplo, acá no tengo los valores, pero si, por ejemplo, te pasas de 3 puntos de valor promedio, te dan un bonus de más, como premiando esa habilidad para realizar elementos de alta dificultad que probablemente la mayoría de gente no tenga, o al menos tu rival no tenga. Después tenés el bonus flow, que básicamente es un análisis más subjetivo que hacen los jueces en base a toda la limpieza que hayas tenido o la creatividad que hayas tenido dentro del puntaje real. Siempre recordando que se tiene en cuenta el puntaje real a la hora de definir estos bonus. Después tenés el bonus variedad. El bonus variedad, dependiendo de la categoría, pues tenés que desbloquear 4 categorías. Una es la de festos, una es la de plancha, otra es la de front lever y otra es la de handstand. O sea, equilibrio. Básicamente, si desbloqueas esas 4 categorías, vos obtenés 4 puntos. ujú,
¿Qué haces para desbloquear esas categorías? Hay elementos que desbloquean las categorías que están marcados con una letra al lado del puntaje o del nombre. Esos elementos son los que desbloquean una categoría y si tenés 4 elementos que desbloquean 4 categorías diferentes, significa que completaste ese bonus de De variedad. variedad. Y en base a ese, en base a completar eso, se te da un bonus, por ejemplo, de 4 puntos, me parece que era, para diferenciar a un atleta más completo de otro que solo hizo muchos puntos, pero haciendo lo que más, lo que mejor le sale, digamos. O sea que si yo hago un elemento, un solo elemento de esas 4, ya tengo el bonus variedad. Correcto. Ok. Sí, sí. O sea, yo hago una Sí, handstand one arm, un front lever, un efesto y una plancha, ya tengo el bonus variedad. si es que esos elementos desbloquean la categoría. Pero sí, esa es la idea. O Claro, sea, ok. que puedas hacer como dentro de los elementos de plancha, uno de alta dificultad. Dentro de los elementos de Claro, festo, uno de alta dificultad. claro. Bueno, si tenés toda esta dificultad, se te añade un bonus. Todo esto Excelente. para hacer que se centre más el reglamento o premie más a los atletas que son completos. Perfecto. Esos son los bonos generales y básicamente se pueden sumar al puntaje real. Y Claro. después tenés las deducciones generales. Ujú. Las deducciones generales también hacen un análisis general, como dice Claro. el título, eh, de toda tu pasada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en ejecución incorrecta, vos tenés un cálculo que se hace de la cantidad de deducciones que se hizo en toda tu pasada. Digamos que es, eh, es como para ver si realmente todo lo que hiciste, todo lo que planeaste dentro de tu pasada, lo hiciste bien. Claro. Por ejemplo, vos podés notar eso cuando tenés el puntaje teórico y el puntaje real. Si sabés que hay una gran diferencia entre el puntaje teórico y el Claro. puntaje real, significa que hiciste muchas cosas mal. ¿Por Claro. qué? Porque el puntaje teórico es lo que hubieras hecho si lo hubieras hecho Tal cual. perfecto. Se entiende, sí. Entonces, esa ejecución incorrecta tiene en cuenta eso. Tiene en cuenta que el atleta, digamos que no fue ni limpio ni se preparó bien. Claro. Y O en fue base, recontra improvisado y veía los claro, elementos y se mira para un lado, mira para el otro, va, tira, que suele pasar mucho eso. correcto. O sea, eso también da más profesionalidad al deporte, Claro. porque ya sabemos que Tienen que estar hay- preparados. correcto, o sea, en competencias de alto nivel, Claro. incluso un error te puede costar la totalidad de la competencia. Claro. Acá no queremos ser tan agresivos, digamos, pero lo tenemos en cuenta. Claro. Y por eso se añade como un puntaje negativo, dependiendo de esa falta de técnica en toda la pasada. Claro. Después tenés Caída. la caída, que bueno, básicamente es el conteo de caídas que tuviste dentro de tu pasada, que básicamente si tenés caídas abruptas dentro de tu pasada, una vez que llegues a 3 quedas descalificado. ¿Por qué? Porque básicamente tuviste demasiados errores como para llegar Claro. a pasar, digamos. No se van a caer 3 veces haciendo curry. Es Ojo. medio improbable. Sí, se caen, Se caen se caen, bastante. se caen. Se han caído en la burring y se caen bastante, porque quieren hacer un press, están reservados y se caen de press. Sí, Claro, sí, yo me bueno, gané. pero Ahora, las caídas Potente. son 3 en... Ponerle que son 2 pasadas la final. ¿Las caídas cuentan por pasada o en todas las pasadas No, se suman? las caídas se acumulan porque es Se parte del acumulan. puntaje real. Claro, Claro, porque el puntaje real tiene en claro. cuenta todo Ok, lo que hiciste, incluyendo las deducciones. perfecto. Em, Bien, y después lo último, el combo aburrido, es básicamente em, haber repetido exactamente tu combo dentro de las rondas. O sea, claro, como decía Leri, tenés 2 pasadas y haces algo muy parecido entre las dos, como, no sé, front pull-up, full planche push-up, front lever, vas a piso, haces tal cosa. Si es muy parecido, eso es así, se le asigna una deducción una deducción. a todo el puntaje real. Si repetís mucho, se aplica esa deducción y te hace el menos 10% de toda tu pasada, que no es algo menor, es importante. Ahora, si lo volvés a repetir, es el 25%. Claro, Es una deducción que realmente
todavía no he visto que se haya aplicado, o sea, nadie hizo un combo exactamente igual entre las pasadas, pero Claro. es algo a tener en cuenta a la hora de armar tus combos. Si yo hago el mismo combo, pero cambio una sola cosa, ¿entra en juego el combo aburrido? Por ejemplo, yo hago Eso es una más pasada, debatible. claro. Yo hago, qué sé yo, hagamos de cuenta que mi pasada fue un front, una plancha y un efesto, por dar un ejemplo, ¿no? Yo en la Sí. siguiente pasada hago un front, una plancha y un handstand one arm, por ejemplo. Ahí entra en juego el combo No, aburrido. no, ahí no. Ahí porque cambiaste de elemento, básicamente. Ok, digamos como que es el mismo combo. Sí, sí. O sea, cuenta igual. O sea, no Exactamente el tiene esa mismo deducción. combo. Claro. Bueno, Sí, o muy parecido en cuanto a los elementos, más que nada. claro. No en Los cuanto. elementos, claro. Entiendo, claro. Ah, o sea, hay que cambiar de elemento, sí o sí. O sea que si Sí. yo hago un front lever y después hago un front lever touch y después hago un back lever y en la siguiente hago un front lever one arm y un back lever touch, cuenta como aburrido, digamos, porque No, simplemente no cambié de elemento, simplemente estoy en el mismo elemento, pero en otra progresión. no. Sería un ejemplo de cómo aburrido podría ser lo que vos decías, un front lever. Un front lever touch y después un back lever. Bueno, hacer un front lever en supino, después ir a back lever, que era back lever de fest, eh, hacerlo con otro agarre y seguir con lo mismo. Ah, ok, ok, Eso contaría como, o ok, sea, exactamente los mismos elementos seguidos, incluso con diferentes variantes, ahí claro, sí se contaría como aburrido. Ahora, si le cambias el front por eh, una front pull-up, ahí sí cuenta bien, o sea, no hay ok. problema. Lo mismo que el touch, contaría bien, digamos. Sí. Ok, perfecto. ¿Te parece si hacemos un repaso general de esto último? Em, entonces, el bonus Sí. promedio, a mí no lo entendí muy bien. Un resumen del bonus promedio, o sea, vos tenés el puntaje final y el bonus promedio, ¿qué función cumplía? Cumple la asignación de dificultad De dificultad para el atleta. en toda la pasada, digamos. Claro, o sea, vos si hiciste elementos de mucha alta Claro, dificultad, te va a entra, contar más claro, que elementos más simples como pull-up de front o, o cosas que puedas hacer rápido, digamos, que los atletas en general se aprovechan de eso, bueno, para evitar eso y que los atletas intenten cosas más difíciles, se aplica ese bonus promedio. Y es en base al puntaje, o sea, si vos hiciste 10 elementos de 2 puntos cada uno, significa que claro, el valor promedio eh, va a ser de 5 puntos. O sea, si hiciste 10 elementos de 2 puntos, sí, el valor promedio va a ser de 2 puntos, por lo que no es un combo de alta dificultad. Un combo de alta dificultad sería algo que el valor promedio te dé arriba de 3. ¿Por qué? Porque hay elementos, o sea, tendrías que hacer la mayoría de elementos de mayor valor, o sea, que sea mayor a 3. claro, claro, o sea, sí, Digamos, sí, sí, por sí, ejemplo, si haces en paralelas cosas de full planche, en general no te va a dar más de 3 puntos, pero ahora si haces en una barra supina, digamos, ahí sí la mayoría de elementos de plancha te va a dar claro, más de 3 más. puntos. Por lo que entra en juego el bonus promedio. O sea, si tu pasada fue excelente, te ganas el bonus promedio. Porque fue con alta dificultad. Entra en juego el bonus promedio, digamos. Si tu pasada fue de alta dificultad nada más. Sí, O claro, bueno, sea, claro, de alta dificultad, o sea, con elementos que tengan 3 puntos para arriba. claro, digamos eso. Sí, sí, sí. Porque eso significa que los hiciste elementos más difíciles. Por Claro. ejemplo, ¿Y no sé, una cuántos? Maltiz vale Claro. arriba de 4 puntos. ¿Cuántos Entonces va a elementos valer. hay que hacer para que entre el bonus promedio? No depende de eso. O sea, depende. Vos tenés tu puntaje real, Sí, que es todo lo que hiciste, cuánto puntaje. Después tenés la cantidad de elementos que hiciste para ese puntaje. Yo, que soy más de alta dificultad, en general intento meter más eso.
intento meter más cosas de one from layer, más cosas de one from layer pull up, Claro, from pull up to touch, claro, en vez de dividirlos en from pull up y from touch. claro, Entonces, esa dificultad que tengo yo y la cantidad menor de elementos, pero de más alta dificultad, me va a dar un bonus promedio más alto. ¿Por qué? Porque digamos que si hice 40 puntos con 10 elementos, que sería una locura, claro, eh, claro, significa que de valor promedio hice 4 puntos, muchos elementos de alta dificultad. Ahora, si viene otro y me tira cosas más simples, pero sigue sumando mi mismo puntaje, hay una diferencia ahí, que es claro, que una persona hizo más alta dificultad de elementos claro. y la otra tiró muchos más elementos, Ahora sí. pero no de tanta Claro, dificultad. se entiende, claro, porque si no voy a lo básico, tiro un montón, tiro back from, back from, back from, y claro, sumo los mismos puntos que vos que Exactamente. tiraste una maltesa, que tardaste mucho más tiempo en tirarla, Claro, que te costó más, y tu exactamente. rival hizo más puntos con ejercicios más simples, y sería injusto, porque vos hiciste elementos de más alta dificultad, por lo que en este caso entraría en juego el bonus promedio para el que sumó los puntos con los elementos más difíciles. Perfecto. Bien. Correcto. Repasito rápido del bonus flow. Bueno, Flow básicamente es lo que se le asigna, lo que asignan los jueces cuando la pasada en general o es muy limpia o es muy creativa. Digamos, Claro, un bonus flow que le asignaría por ahí sería si hace en base a la música los elementos, claro. ¿no? Tira un drop y hace Vendría a los ser como elementos en base a esa música. Claro, la o sea, creatividad, el y la flow, limpieza. el estilo de cada atleta. Bien, Sí, ok, sí, en base a la música, en base a si tiras alguna plancha y la girás, ponele, girás claro. el tronco, te quedás ahí. Ok, perfecto. Y resumen rapidito del bonus variedad, bueno, la variedad de elementos, ¿no? Los cuatro elementos de los que Claro, hablamos, tratar de que entren todos, que son las planchas, los fronts, levers, todo lo que es de festo y todo lo que es de verticales, de pinos. claro, Bien, exacto. ok, perfecto. Bien, y por último, habíamos hablado de las deducciones generales, ejecución incorrecta, bueno, si se bloquean los codos, si no bloquea bien en las front lever pull-ups, por ejemplo, lo mismo en las No, no, push-ups. eso es bloqueo incorrecto o Ah, bloqueo no bloqueo incorrecto, apreciado. ok. Ejecución incorrecta es que también hiciste tu pasada en general, o sea, cuántas Ah, ok, ok. deducciones acumulaste, ¿Cuántos errores cuánta cometiste? diferencia, cuánta diferencia hay entre el puntaje teórico, que es el que hubieras hecho perfecto, con el puntaje real, que es lo que realmente hiciste. Claro, recordemos que estos son deducciones generales, o sea, después de que ya hiciste todo, ahí vuelve a hacer como un análisis sobre el puntaje final para los bonus generales y para las deducciones generales. Excelente. Entonces, bueno, caída, si te caes más de 3 veces se acumulan, quedas descalificado. Y bueno, el combo aburrido cuando repetís los mismos elementos, los mismos combos, por más que lo hagas en un agarre prono o en un agarre supino o en agarre falso, si tirás lo mismo cuenta como combo aburrido. Correcto. Bien, Chicho, tenés una pregunta. Em, sí, Rodri, no, lo que faltaba agregar, si es que no leí mal el reglamento, es que la primera caída pierde bonus flow la persona. Correcto, bueno, sí, o sea, hay un montón de otras cositas Sí, bueno, eso más está en los pequeñas, o sea, textos. como, Sí, claro, sí, sí, pero sí está bien, está en el texto del reglamento. Sí, esto es la más que aclaración. nada una explicación general de cómo funciona el puntaje teórico, el real y el final, digamos. Claro, ese tipo de información como que a Global, partir del, o sea, si haces más de, o sea, si te ponen deducción más alta del 25% en la mantención de 5 segundos, ahí por mucho que hagas esos 5 segundos no te va a contar. Ese tipo de información específica está más en el reglamento textual. claro, en el texto. Perfecto. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda de acá? Buenísimo. Se podrá ver rapidísimo un ejemplo con la aplicación. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona la aplicación después de estas explicaciones del puntaje teórico, del puntaje real, del puntaje final, de las deducciones generales, de los bonus generales, ¿sí? De los bonus individuales también, de las deducciones individuales. ¿Cómo sería un ejemplo en la aplicación que creó Rodrigo Trera? Entonces, contanos, Rodri, Bueno, cómo funciona la aplicación. sí.
Acá tienen la parte principal, que es donde selecciona el modo o el tipo de batalla que se va a dar. Por ejemplo, en Single Athlete es el cálculo del puntaje de una persona. O En sea, uno versus perdón, uno ahí la gente puede calcular sus combos. Por sí, ejemplo, antes de la Pedrago Championship claro, puedes entrar a donde dice Single Athlete y ahí vas poniendo los elementos, todo para vos poder armar tu mejor combo y que te dé la mayor claro. cantidad de puntos. Sí, Y ahora nos metemos en esos modos para explicar bien cómo agregar los elementos y eso. bien, Bueno, después tienen uno versus uno, sí, clasificatorias en las que pones muchos atletas y te calcula en base a su claro, puntaje la clasificación. claro. Eh, Después, acá esta es la parte inicial de la aplicación. En el segundo botoncito tenés la parte del código de puntajes. Acá tenés todos los puntajes de cada habilidad y cuánto vale cada cosa. Eso. Ahí en el código de Eh, puntos, gente, pueden ver cuánto valen todas las habilidades. Está increíble esta aplicación, la verdad. sí, esto es más que nada para que tengan en cuenta después. Yo, en general, si quiero calcular mi puntaje, lo empiezo a agregar en uno de estos modos y listo. Claro, Pero para que, si quieren hacer un análisis más general de cuánto vale cada cosa, está para bueno. tener una idea, claro, para Eh, saber cuánto vale la plancha, el front, todo, todo. claro, En exacto, piso, en barra, en paralela, en anilla, está todo, todo. exacto. Después tienen esta parte que es para fijarse si es un elemento de mantención o dinámico. Por ejemplo, bueno, acá estoy en progresión de plancha, pero básicamente lo mismo. O sea, si tenés un tuk planche push-up, va a aparecer acá en la parte que dice dynamic, que es un Increíble. elemento dinámico. O sea, hasta tenemos puntos Así- para gente, digamos, principiantes que hacen pull-ups en tu planche. claro. Después tienen otra parte, que esto es básicamente, esto cuando pones esto es que desbloquea una categoría, si es un elemento que desbloquea una categoría. Obviamente, los elementos que desbloquean la categoría son los elementos realmente difíciles, por lo que no te va a aparecer en progresiones de plancha un elemento que desbloquee la categoría de plancha. Tenés que ir, por ejemplo, acá a los elementos de full planche y ves que hay unos marcados con E. Si pones ese mismo modo, solo te va a poner los elementos que desbloquean esa categoría. Excelente. Entonces lo sacás y ahí se normaliza. Pues, por ejemplo, en front lever solo Un son elemento que poquitos desbloquea, los... perdón, un elemento que desbloquea una categoría es un elemento de alta complejidad, digamos, o bueno, de media Claro, complejidad. sí, 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 totalmente. Claro, o sea, de una full para arriba, ponele, en cualquier elemento. Sí, en general sí. En plancha una Straddle V ahí, ¿puede ser? ¿La Straddle Eh, te cuenta? a ver ¿O si no? la extrae, me parece que No, en las no. pullas puede ser... No, no. Ah, claro. eh, O sea, gente, para desbloquear un elemento, eh, sí, más o menos cada elemento, hablando de front lever, de las planchas, de las verticales y del efecto, de una full para arriba, digamos. claro, Y ahí desbloqueas el elemento. Y ahí entra el juego el bonus variedad. de variedad. Excelente. Claro, todo se acopla con todo, está buenísimo. Sí. Hay que saber Después, todo esto, hay que estudiar todo esto, hay que saberlo. Igual llega un momento que es de memoria, es un solo reglamento, así que, sí. bien, Además, en la parte para agregar los ejercicios te vas a dar cuenta. claro. Eh, Acá tenés como más información del reglamento en general. Acá tenés las abreviaciones. Bueno, más del reglamento, de las deducciones, los bonus. A ver, volvé a a Eh, las abreviaciones un segundo, que quiero ver que está muy bueno. Claro, FL front lever, BL back lever, NG normal grip, claro, son abreviaciones que van a aparecer ahí al lado claro, de los los elementos, los elementos. puntos, claro. Por Excelente, ejemplo, acá te parece front lever touch WG, significa wide grip, es el que vale increíble. más de los front touch. Front lever touch CG, ¿qué sería? Close grip. Correcto. Bien, excelente. Bueno, Bueno, después tienen esta parte, que es como la de avisos, que puede haber algún cambio en el reglamento y avisar eso, o sí, en una competencia en la que claramente a se use medida la... que recién arrancamos, a medida que vayan Sí. surgiendo cosas, las cosas nunca quedan como se hacen al comienzo, van a haber actualizaciones. Claro, Y además, seguramente, calistenia es un deporte en evolución. claro, tal cual. Siempre van a haber nuevos elementos con nuevas Con nuevos dificultades. puntajes, con nuevo... Bien, Sí. excelente. Ahí vamos a avisar en la aplicación cuando Después, sea una actualización.
Después en la parte de ranking es una parte que todavía no está implementada, que es básicamente un ranking global de los puntajes que usan este reglamento. Es para usarse, por ejemplo, cuando un atleta quiere subir el puntaje de la aplicación que hizo en una competencia oficial, Claro, lo sube acá y después es interesante compararse en otras competencias que usan el mismo reglamento y que los atletas quieran subir su puntaje. claro. Está buenísimo. Sí. Está muy bueno. Después, en esta parte de arriba tienen settings, que es básicamente para... eh, hay algunos botones que no le va a aparecer porque yo tengo otros permisos, pero Claro. básicamente acá pueden cambiar el tema si quieren. Eh, Después de eso podemos ir a la parte de calcular el puntaje. Entonces, acá si queremos calcular el puntaje de una persona, tenemos que poner el nombre, por ejemplo, Rodri. Sí, Eh, Acá en la parte del icono con más, podemos meternos en la parte de añadir elementos. Y acá tenemos dos partes. Una donde están los elementos estáticos y otra donde están los elementos dinámicos. Ya vimos que en la tabla de puntajes aparecen esas dos diferencias. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil el hecho de agregar elementos. Y bueno, acá tienen todas las categorías de los elementos. No sé, yo hice una full planche, entonces yo sé que está en la categoría dentro de full planche. Ahora, ¿cuál full planche hice? Bueno, claro. depende de lo que habré hecho. Entonces, no sé, hice una full planche en suelo. Acá también podemos ver lo del bonus grip, que por ejemplo, si le hice en suelo y con dedos, dependiendo de cuántos dedos metí, por ejemplo, podría poner 25 y te calcula el puntaje al toque. Ahora, si lo querés con un bonus, ahora si lo aguantaste 5 segundos, lo aplicás, te aplica el bonus grip y el bonus mantención. Te da esto que es una locura. Claro, Eh, y acá tenés las deducciones que te muestran en tiempo real cómo quedaría el elemento si lo hicieras medianamente mal o muy mal. claro. Entonces tenés esto, lo agregas en añadir elemento y acá te aparecen dos cosas importantes. Al lado del nombre te va a aparecer cosas especiales que hace el reglamento, que hace el elemento. Una es el iconito este del tiempo, que significa que hiciste más de 5 segundos. Sí, Otra es la de el desbloqueo, básicamente que la full en suelo desbloquea la categoría de plancha. Entonces te va a aparecer ahí. Por claro, ejemplo, si hago una full normal en paralelas, creo que no te debería, claro, no tiene nada porque no te desbloquea el elemento. Em, Otra cosa importante que podríamos poner es, acá tenés tres botoncitos de diferentes colores. Uno es para añadir como una forma de dividir tus rutinas. Por ejemplo, hiciste, esta sería, la ronda uno sería la primera pasada y la ronda 2 sería lo que haces en la siguiente ronda. Digamos que solo hice esto y en la segunda pasada empieza a hacer lo que sea. Y digamos que empiezo el combo en paralelas. Entonces yo voy a poner que empieza el combo en paralelas. Ahora, digamos que hoy hago front lever touch, ¿no? sí, Eso está dentro de un combo. Después, en métodos pull-ups, entonces voy a la parte de elementos dinámicos. Front lever, acá tenés front lever, pull-up, close grip. ujú, Se la meta, cambio esto. Después de esto, digamos que voy a las paralelas otra vez, o sea, me subo a las paralelas, meto full planche, sí, meto otra full planche push-up, otra vez en elementos dinámicos, profunda, y acá a partir del quinto elemento sabemos que se aplica el bonus combo, ¿no? ajá. Y acá te va a aparecer dentro del elemento cuánto se suma por el bonus combo. ¿Te aparece Después, automáticamente? claro, Bien. por ejemplo, si yo quiero duplicar un elemento, solo tengo que hacer doble clic en el elemento y te lo duplica. Entonces van a Ajá, ver que el siguiente elemento bien, tiene 7.5 de 1. Entonces imagínense que puedo repetir los elementos, cosa que no se puede, pero lo hago para demostrar. Ahí ven cómo aumenta el bonus combo y cómo aumenta también el puntaje. claro, claro, sí. Mirá, Eh, interesante. sí, entonces ahora digamos que seguía haciendo tal cosa, pero la deducción fue el 100, se reinicia el bonus combo. Entonces, cuando añado otra vez, solo va a ser el 5%.
Ahora, para terminar el bonus combo, o sea, el atleta hizo todo esto en paralelas. Imagínense que hace todo eso en paralelas, termina y va al piso. Hay que poner que termina el combo para, eh, para que la aplicación sepa que básicamente empezaste otro combo o paraste el combo. Entonces ahí tenés todo esto. Todos los elementos que hizo, puedes poner minimize para hacerlo más chiquito y tener un análisis más general. Excelente. Todos los elementos que hiciste. Ahora, hay una función que todavía no está implementada para todo el público que va a ser guardar las rutinas. Claro. Básicamente, bueno, eh, acá en el icono a la derecha Sí. tienen para volver al menú, subir una rutina o guardar una rutina. Bien. Para guardarla, no sé, le ponemos combo explicación, digamos. Entonces, lo damos así, le ponemos un colorcito que queramos definir. Bien. Entonces se guarda. Y después, por ejemplo, yo abro la aplicación en otro momento y quiero recordar el puntaje que había hecho. Acá tengo varias rutinas, ¿no? Pero acá Sí. está el combo explicación. Bien. Este combo explicación lo ponemos en set Claro. y acá está toda tu rutina, cosa que antes era muy complicado porque tenías que ponerlo en un papel, calcular todo tu puntaje de Claro. vuelta. Claro. Si querías cambiar solo una cosa, Sí, tenías que... bueno, acá es automático. Excelente. Entonces, una vez que ya tenés todos los puntos, los combos y todo eso, ¿cómo sigue? Acá tenés otro botoncito que es parámetros generales. Sí. Acá puedes hacer la asignación del bonus flow, que es lo que asignan los jueces. Sí. En general, esto para calcular tu propio puntaje no lo vas a saber realmente, Claro. pero para los jueces, acá se pone si tuvo un bonus flow o no. Claro. Imagínate que tiene 4. Y después, acá abajo es los combos aburridos, si ya había repetido su combo. Y abajo tiene otra información que está bueno saber, que es, por ejemplo, si todavía no terminaste tu rutina y querés saber más o menos cuánto vas de puntaje teórico, cuánto de puntaje real y cuánto de puntaje promedio, lo puedes ver acá, sin necesitar calcular todo el puntaje. Acá, como te dice esto, ya sabes que tenés 9.4 de deducción por las deducciones que puse. Ujú. Average points es puntaje promedio. O sea, más o menos 3 puntos de promedio tengo en toda la rutina. Entonces, eso es solo para saber. Y después para calcular tu puntaje es ir a la derecha y pones para calcular el puntaje y te lo calcula ahí. Entonces acá tenés varias cosas. Tenés lo del centro, que es el puntaje final, Sí. que dependiendo de qué tan perfecto o qué tan bien hayas aprovechado todos los bonos posibles que hay, se va a llenar o no. Por ejemplo, si llenaste todo el bonus variedad, ves que acá tengo 0 porque no hice la mayoría de cosas plancha y front lever. Claro. Si llenara todo eso, se llenaría más el círculo rojo y significaría que hice un combo súper completo. Claro. Pero bueno, después acá tenés el puntaje teórico en la parte amarilla y el azul en PR, puntaje real. Cantidad de elementos, bonus promedio, bonus flow, la cantidad de deducción, todo está acá. Y bueno, básicamente es eso para calcular tu propio puntaje. Excelente. Excelente. Y bueno, y para lo de 1 versus 1 es lo mismo. Ahí entras a la Claro. parte de un O por atleta, calcular el ejemplo, punto. imagínate que pongo Rodri y no quiero añadir una rutina nueva. Claro. No sé, pongo como el combo que hizo el italiano este. Después pongo Rodri 2 Claro. y pongo otro combo. Esto lo podrías hacer Claro. si agregas los elementos y listo. Sí. Pones los puntos todos, show result y te muestra los dos. Claro. Claro. Ahí no Impecable. asigné ningún bonus flow, por eso no aparece. Excelente. Qué bueno que está. Muy bueno. Fenómeno. Es eso. Listo. Entonces, así de esta forma se usa, digamos, la aplicación. La pueden navegar por la web. Se la pueden descargar para Android. Está disponible, ¿no? Sí, Y bueno, siempre es mejor que vayan tengan la probando. aplicación descargada. Bien, vayan probando sus combos, vayan haciéndolos, vayan viendo cuántos puntos tiene. Obviamente que si están con algún compañero o compañera le va que le tiren
algún tip de si el front lever está caído, de que si no se bloquean bien los codos en la plancha, porque uno mismo haciendo los combos, bueno, a menos que uno sea muy sincero con uno mismo, se va a grabar y va a ver si está haciéndolo con deducción o sin deducción, pero bueno, nada, siempre está bueno que otra persona lo vea y que le saque los puntos a otra persona, ¿no? Eh, y mientras tanto ir aprovechando la aplicación para ir jugando un poco, ¿no? Poniendo un elemento, poniendo otro, ver qué bonus se desbloquean. Eh, así Sí, que, así que bueno, hasta acá estamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? Fenómeno, entonces, Si yo, sí. si podrías explicar el multiplicador que tiene en las categorías femeninas. sí, eso era más de la competencia esta de Toronto, igual. La, porque, Claro, porque queríamos compararnos eh, entre hombres y mujeres. Yo hice eso para que tenga más sentido que no hagan solo 3 o 4 puntos las pibas, sino que hagan, en vez de 3 4 hagan entre 9 y 12, y así los pibes que generalmente hacen entre 10 y 30 tengan una más, o sea, todos tengan que ser completos, básicamente. O sea, que no claro. solo los pibes hagan el puntaje, porque si no era... Pero esto era de la competencia. Acá normalmente, si es una piba contra una piba, da igual Claro, por por cuánto eso lo me parecía multiplicas. raro. Claro, claro, Nunca había acá, visto este reglamento. claro, no. Está buenísimo que está todo, o sea, tenés hasta pull-ups en tuck de back lever, tenés pull-ups Sí, en tuck de front lever, a una pierna, en straddle, así que exploren, chusmeen la aplicación, los que no la tienen, pídanla por el Instagram de Pedrago, a Rodrigo Trera, o a Nacho, o a Chicho, eh, y se las pasamos, ya está disponible para descargarse y para navegar en la web. Así que les mandamos un saludo y bueno, esperamos que les haya servido esta información. A medida que pase el tiempo la vamos a ir actualizando. Gracias Rodri, gracias Nacho, gracias Chicho por haber estado acá. un placer. Un saludo. A ustedes, estén muy bien.